a la palabra del Señor, y como acabamos de leer, para darle un poco más de trasfondo a este pasaje, es importante realizar de que esa misma autoridad que el Señor tiene sobre las tempestades, sobre las tormentas en nuestra vida, el ser humano tenía esa autoridad, ese dominio. Esto es lo que creemos, porque en Génesis capítulo 1 versículo 6 nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias y toda la tierra, y todo animal que se arrastre sobre la tierra. Esa palabra señoree, no me voy a entrar al hebreo, pero simplemente si entro al inglés, dice have dominion. O sea que el hombre originalmente estaba diseñado para tener dominio y autoridad sobre este mundo. Pero cuando cayó el hombre en pecado, todo ese dominio se fue. Todo ese dominio y potestad y autoridad se fue. Entonces entró el pecado, que es la muerte. Entraron las enfermedades, entraron las angustias, los problemas, los afanes. Los animales ya nos tienen miedo, ya no nos hacen caso como lo hacían a nuestro padre Adán, que él tenía el dominio y la autoridad sobre todas las cosas en esta tierra. Pero cuando pecaron, le dieron ese dominio y autoridad a otro, el príncipe de este mundo, el diablo, Satanás. Juan capítulo 12 versículo 31 y Juan capítulo 14 versículo 30. Pero entonces viene Jesús, otra vez, que es básicamente el segundo Adán. Amén. Entonces viene Jesús a nuestras vidas. Amén. Y viene a restaurar dos cosas. Primero, regresó la primera vez para restaurarnos a nosotros mismos y para darnos salvación. La segunda vez que el Señor venga va a ser para restaurar la tierra. Amén. Entonces Jesús ya vino la primera vez y vino a traernos salvación y a restaurarnos a nosotros. Y a todos los que le recibieron, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Amén. El Espíritu del Señor, el Espíritu de Jesús, de su Hijo, está en nosotros, los que somos sus hijos. Amén. Pero para darle un poco de trasfondo a este pasaje, miramos que en el versículo 18 dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. ¿Me están siguiendo? Amén. Jesús estaba rodeado de mucha gente y mandó pasar al otro lado. Dice Marcos capítulo 4 versículo 36: y despidiendo la multitud le tomaron como estaba digo el 35. Aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Ok, en este dice, en el primer versículo dice que estaba rodeado Jesús. ¿Me están siguiendo? Estaba rodeado de mucha gente, y luego nos da a entender Marcos que ya era noche. Y si leemos todo el capítulo 8 de Mateo, nos damos cuenta que Jesús estaba sanando a la gente, se estaba sanando enfermedades, estaba reprendiendo demonios, estaba haciendo cantidades de milagros físicos en la gente. Amén. Y luego, en los últimos versículos, miramos que Jesús se confronta a unos discípulos que superficialmente, por afuera, estaban diciendo que son discípulos, pero en verdad no lo eran. Como dice uno, y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús, ¿qué le dice? Las zorras tienen sus guaridas
y las aves de los cielos los nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Luego le llegó otro y dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas, pero nomás déjame ir a enterrar a mi padre. Y luego Jesús le dijo: deja que el mundo se encargue de eso, deja que los muertos entierren a sus muertos, ven tú y sígueme. Ok, Jesús había ya sanado mucha gente, había reprendido demonios, se había topado con discípulos que superficialmente o por afuera estaban dando todas las señales de que querían seguirle, pero no lo hicieron. Y ya era muy noche y Jesús quería ir al otro lado. Dice: y entrando en la barca. La palabra barca en el griego es la palabra ploion, y era básicamente una lanchita como para nosotros. Era un barquito más pequeño que ese que ven en esa pantalla, un barquito donde nomás caben unas 8 a 12 personas. Y entraron en esa barca que estaban en el valle del Jordán, en el lago de Tiberias, o como nosotros lo conocemos, el mar de Galilea, que es aproximadamente 13 millas de largo y 8 millas aproximadamente de ancho. Iban a ir de un punto a otro. ¿Me están siguiendo? Y luego dice: entonces, entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Sus discípulos le siguieron. La palabra discípulo en el griego es la palabra máthetes. Máthetes. ¿Y qué quiere decir máthetes? Máthetes en su contexto original, en los tiempos bíblicos, la palabra discípulo, o sea, máthetes, no tenía absolutamente ninguna connotación espiritual de ninguna manera. Máthetes simplemente quería decir un alumno, un estudiante, un oidor, un aprendiz. Y no nomás venían los 12 discípulos, venían muchos discípulos, como dice en Marcos capítulo 4. Dice: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. ¿Me están siguiendo? No nomás eran los discípulos en un barquito, habían otras barquitas también con ellos. Habían varias lanchas. ¿Ok? Amén. Vamos a regresar. Sus discípulos le siguieron. Entonces, como habían muchos discípulos, no nomás los 12, en la palabra máthetes nos damos cuenta que, y si tuviéramos más tiempo nos podemos entrar en más detalle, pero básicamente